¿Estás aquí? ¿Hay alguien aquí? ¿Y tú? La curiosidad ha llevado al hombre a lograr grandes cosas, desde descubrir distintos elementos, lograr atletas excepcionales, conquistar fronteras y una larga lista de etcéteras. Pero, ¿y aquello que no se puede conocer hasta que sea el momento? Sin duda, es uno de los misterios más grandes a los que se enfrenta el ser humano. ¿Qué hay después de la muerte? Bueno, nadie ha atravesado su muerte y regresado para contarnos qué es lo que hay allá. Oye, pero si hay muchos casos de personas que se les declara muerta y gracias a los doctores se les logra resucitar en el quirófano. ¿Ellos qué? Sí, 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 es verdad. Hay personas que han muerto, entre comillas, es decir, su corazón deja de bombear sangre y son auxiliados hasta que vuelve a latir. Pero esas personas sobrevivientes no estuvieron mucho más de 4 minutos sin sangre bombeando en sus venas, que es ahí cuando empieza el daño cerebral fuerte. Es decir, un cerebro humano que pase, digamos, 5 minutos sin oxígeno tiene una baja de neuronas considerable y ya ni hablar del daño al corazón mismo. Es decir, podríamos considerar estas muertes de menos de 4 minutos como una pequeña siesta extrema que si no se atiende, te mueres. Algunos de estos sobrevivientes llegan a tener sueños tan locos como que se vieron muertos flotando en el quirófano mientras lo resucitaban, pero no son nada más que sueños de un cerebro asfixiándose. Ahora bien, ya que aumenté tu curiosidad por lo que hay después de la muerte, guiño guiño, vamos con el tema principal de este video. ¿Estás aquí? ¿Hay alguien aquí? ¿Y tú? Nuestra pequeña historia comienza a finales del siglo XIX. Para ese tiempo no había muchas de las cosas que conocemos hoy en día. No había televisión, la radio estaba por nacer y la esperanza de vida era de aproximadamente 33 años. La medicina estaba en pañales. Si tenías la mala suerte de enfermar de tuberculosis, sífilis o algo de las muchas enfermedades con alto porcentaje de no librarla, pues uno de tus 4 hijos, tal vez el de 7 años, se haría cargo de traer el pan de nuevo a la mesa. Como te has de imaginar, la vida era un poco más simple y fugaz en aquella época. Saliendo del trabajo había pocas cosas en las que entretenerse. Tal vez tomar un trago en un bar, viajar en tren, una charla a la hora del té, ir a la guerra o al circo que llegaba al pueblo y poco más. Este estilo de vida provocaba un peculiar efecto en las personas. Casi cualquier novedad de la que oyesen disparaba su curiosidad por ver de lo que se estaba hablando. Y por supuesto, había personas que sabían esto. Antes de continuar con nuestra pequeña historia, viajamos un poco más atrás en el tiempo. Gracias a las hermanas Fox, quienes comenzaron a engañar a la gente a mediados del siglo XIX con sesiones espiritistas, las personas estaban fascinadas con la idea de contactar con sus seres queridos o cualquier entidad del más allá con ayuda de mediums. Tal es así que las personas proponían cualquier método de contacto sobrenatural. Pero, cierta noche, una persona propuso una idea diferente y tentadora en una sesión espiritista. Tomar una canastilla, voltearla y clavarle un lápiz en medio hasta tocar la mesa. Después, todos pondrían sus manos sobre la canastilla y por medio de las entidades invocadas para la sesión, la canastilla se movería y dejaría su mensaje para los presentes. Este fue el nacimiento de una rudimentaria planchette, que significa pequeña tabla en francés, que con el pasar del tiempo se transformó de una canastilla volteada a una pequeña tabla en forma de corazón con 2 rueditas y un agujero para el lápiz. Ahora volvamos a los 1880s, en Ohio, Estados Unidos. Para ese entonces, antes del nacimiento de la Ouija, sí que había tablas pintadas con el abecedario, el sí, el no y los números, solo que se les llamaba talking boards o tablas parlantes. Eran más artesanales o caseras y no usaban la planchette, sino algo más parecido al tablero del Twister o una pequeña tablita con patas, que sin duda satisfacía un poco la demanda de obtener una respuesta rápido y no estar buscando entre garabatos en papel. El auge del espiritismo estaba muy presente. Todos querían contactar con sus familiares muertos o cualquier otra entidad del más allá y querían las respuestas rápido, sin batallar. Y como era de esperarse, el espiritismo tenía como principal fin sacarle dinero a los creyentes. Todo era un negocio y bastante lucrativo. Así que no pasó mucho tiempo para que emprendedores entraran al negocio del espiritismo. Tal es el caso de Charles W. Kenner y sus socios fundadores de la compañía
Kenner Novelty Company. La compañía Kenner fue fundada en octubre de 1890 con un capital de $30,000 y 5 socios con el propósito de hacer dinero vendiendo cuantas tablas parlantes fuera posible. Pero, para lograr su objetivo, como buenos empresarios que eran, sabían que debían tener un distintivo, algo que hiciera que la gente comprara su tabla y no alguna otra. Así que en 1891, bajo la patente número 446.054, el 10 de febrero nace oficialmente la tabla más misteriosa, más maldita, si la tocas te chupa el diablo, egipcia, más terrorífica, más embrujada, más perturbadora, el puente al más allá y más mágica, la Ouija. Y justo, para aderezarle un poco más al marketing, si alguien se interesaba por el origen del nombre, la respuesta era aún más obscura. Una espiritista y medium, casualmente familiar de uno de los socios de la compañía, declaró que fue la misma tabla quien se autonombró. En una sesión efectuada para preguntarle cómo se llamaría, la tabla deletreó O-U-I-J-A. Y al cuestionarle qué significaba, la respuesta de la mismísima tabla fue buena suerte. Y así fue como nació la tabla parlante más famosa del mundo. Gracias a ella tenemos una fuente casi inagotable de historias que contar. Tiene protagonismo en innumerables películas, series, novelas, cómics, cuentos, leyendas, mangas, animes, etcétera, etcétera. Entre ellas, una de las películas de terror más famosas de la historia, El Exorcista. ¿Estás aquí? ¿Hay alguien aquí? ¿Y tú? Todos conocemos a alguien que jugó Ouija, se le apareció el diablo y vivió para contarlo, o fue poseído por jugar, en fin, las historias son interminables. Pero yo sé que tú sabes que yo sé que aún no explico cómo funciona, porque sí, oh sí, funciona y muy bien. Casi como magia negra o algo así. Tu pregunta que ella siempre contesta. Bueno, para empezar, te tengo una mala noticia. Lamentablemente, no es el puente que todos quisiéramos para contactar con el más allá, ni con nada ni nadie que sea bueno o malo. En el experimento Bayou, nombrado así por el profesor que lo llevó a cabo, Larry Bayou, se practicó una sesión con la tabla como normalmente se haría, solo que con una condición. Los participantes tendrían los ojos vendados. Y funcionó. El experimento probó lo que ya sospechaba Bayou. Somos nosotros mismos los que movemos la planchette. Todo lo que deletreó la Ouija en el experimento fueron nada más que letras al azar. Nada tenía forma ni sentido. No fue posible formar siquiera una sola palabra. Otro experimento, denominado Mentes Predictivas, volvió a confirmar lo que probó el profesor Bayou, solo que en Mentes Predictivas se utilizó tecnología. Se juntaron a 40 personas para jugar Ouija, pero se les puso un dispositivo de seguimiento ocular, y los resultados fueron que todos veían hacia la siguiente letra de una palabra de manera anticipada. Es decir, sus ojos deletreaban la palabra en la tabla antes que la planchette. Así que sí, siempre fuimos nosotros mismos inconscientemente los que desde el principio movimos la planchette. No cabe duda que el humano es increíblemente interesante.